Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase sobre los aspectos generales de la terapia dialéctica conductual. En esta clase, los temas que vamos a abordar de manera general es una introducción a lo que tiene que ver con la terapia dialéctica conductual. Vamos a ver cómo es que pueden de cierta manera relacionarse y cuáles son los aportes del Zen y también de la dialéctica. Vamos a ir viendo también cuáles son las metas de la terapia, mecanismos de afrontamiento y finalmente las conductas autodestructivas. Para comenzar vamos a hacer una pequeña introducción de lo que tiene que ver con la terapia dialéctica conductual y nos vamos a ir directamente a adentrarnos hacia los trastornos específicos o el trastorno específico en el fondo para el cual se creó esta terapia dialéctica conductual. Primero que todo debemos hablar sobre lo que tiene que ver con los trastornos de personalidad. Primero tenemos que hablar sobre qué es personalidad. Personalidad son todos nuestros patrones comportamentales, emocionales, todo lo que tiene que ver con el cómo yo, y también cognitivo, porque tiene que ver con el cómo soy yo, quién soy yo, cuáles son mis características. Nosotros nos movemos en nuestro mundo adaptándonos a los distintos cambios. Tenemos formas de afrontar las situaciones, vivenciamos las situaciones de una forma, las significamos de una forma, y eso va dando paso a nuestra propia personalidad, nuestras propias características que evidentemente nos hacen seres únicos frente a los demás. Nuestros patrones cuando son sanos y no presentamos ninguna patología nos permiten adaptarnos a nuestro mundo de manera relativamente adecuada. Podemos vivir, tener nuestra familia, nuestros amigos, tener un trabajo, mantener nuestros estudios. Por lo tanto, de cierta manera, estas características nos permiten adaptarnos y manejarnos en lo que tiene que ver con la sociedad. Pero pasamos hacia la patología. Los trastornos de la personalidad son patrones de comportamiento y experiencia interna que son permanentes y rígidas. ¿En qué sentido? La forma en cómo las personas que presentan trastorno de la personalidad se adaptan al medio es desadaptativa. Son personas que son tremendamente rígidas en cuanto a sus propios esquemas cognitivos, a cómo piensan frente a alguna situación. Muchas veces las emociones son tremendamente inadecuadas frente a lo que tiene que ver con alguna situación puntual. Presentan alteraciones en lo que tiene que ver con el ajuste hacia la sociedad. Ellos o ellas no, en el fondo, están en la sociedad, viven en la sociedad, pero no lo hacen de una manera adecuada. Las personas que presentan trastorno de la personalidad no se ven como personas que presentan un trastorno. Creen que el resto no los entiende, no sabe cómo acercarse a ellos. Y muchos tipos de trastorno de la personalidad lo que hacen es que las personas dentro de su comportamiento erróneos o anormales o disfuncionales, lo que hacen es aislarse de las demás personas. Y acá es cuando nosotros hablamos que los trastornos de personalidad, si bien no los podemos diagnosticar cuando niños, tampoco cuando adolescentes, sino que cuando tiene que ver ya con la juventud temprana, ya entrando a la adultez temprana. ¿Por qué? Porque la personalidad se termina de constituir como tal, terminando la adolescencia. Antes podemos tener rasgos, es decir, características que pueden generar finalmente un trastorno de personalidad, como también podemos solamente desarrollar rasgos o características, pero no terminar desarrollando el trastorno de personalidad. Por lo mismo, cuando nosotros hablamos que se caracterizan por un inicio temprano, significa que desde niños muchas veces ya existen características. Por lo general, estas características se mantienen a lo largo del tiempo si es que el entorno lo mantiene así y si es que esa persona no tiene ayuda profesional. Por lo tanto, ya al ir generando lo que tiene que ver con el desarrollo de esta persona, ya este malestar, el malestar no es egosintónico, es decir, a ellos no les molesta su forma de ser, lo que les molesta es las reacciones del resto. Ese es el malestar que ellos realmente sienten. Cuando nosotros hablamos de trastornos de la personalidad, hay distintos grupos. Dentro de esos grupos tenemos lo que tiene que ver con el trastorno límite o limítrofe de la personalidad.
dentro de sus características principales tiene que ver con que es un patrón de características de comportamiento, forma de pensar, de emocionarse, que es tremendamente inestable. Sus relaciones personales se ven afectadas porque las personas que presentan trastorno limítrofe de la personalidad están dentro de una frontera entre lo que tiene que ver con lo psicótico y lo neurótico, están en el medio. Ellos viven en los límites, es decir, o es blanco o es negro, o está bien o está mal, o te amo y te idealizo, o te odio y te devalúo. Por lo tanto, sus fluctuaciones son muy fuertes en cuanto a las emociones, a cómo ellos mismos de cierta manera se describen, porque en el fondo cambian constantemente y sus reacciones son tremendamente inadaptadas frente a algunas situaciones puntuales. Sus afectos son desbordantes. Son personas que cuando aman al segundo día o el primer día que conocieron a una persona. Pueden odiar de una forma destructiva con la misma intensidad que amaron a ese ser humano hace 5 minutos. Su autoimagen se ve alterada porque o se devalúan ellas mismas o se idealizan, o también su autoimagen se puede ver perturbada cuando tienen alguna distorsión, por ejemplo, la imagen corporal. Por lo tanto, también va a generar malestar en ellas mismas de cómo se sienten. Hablo más de mujeres porque el trastorno límite de la personalidad se desarrolla más en mujeres. Ellas presentan una notoria impulsividad en sus reacciones. Ellas son muy impulsivas y eso genera además una falta de control, es decir, no miden bajo ningún aspecto las reacciones que tienen, las vivencian y como ya lo vamos a ver, como en el fondo no las logran reconocer, no reconocen las emociones y en el fondo sienten que no pueden con ellas, explotan en de cierta manera, en una forma de poder regularse ellas mismas, pero lo hacen de manera normal. Puede ser botando algo, quebrando algo, gritando, etcétera. Tienen reacciones tremendamente impulsivas. Cuando nosotros hablamos de la terapia de conducta dialéctica, es una de las terapias que fue diseñada por Marcia eh, Linehan, que en el fondo lo que estaba propuesto era justamente generar lo que tiene que ver con un nuevo modelo terapéutico para poder trabajar con lo que tiene que ver con las personas que presentan trastorno limítrofe de la personalidad, porque cuando uno lee cualquier libro de psicoterapia enfocado a lo que tiene que ver con trastorno de la personalidad, una de las frases que siempre se va a encontrar es que es intratable. Por ende, por lo general, cuando se trabaja con pacientes con trastorno límite de la personalidad, ya los terapeutas tienen internalizado que es intratable. Por ende, a lo más los voy a ayudar como a mejorar un poco lo que tiene que ver con algunas estrategias, pero nada más. Por lo tanto, había un sinfín de posibilidades que no se veían y efectivamente Marcha lo que hizo fue justamente generar y tomar distintos aspectos para poder crear esta nueva propuesta y enfoque terapéutico. Además de los trastornos límite de la personalidad, también se enfocan en pacientes que presentan patologías mucho más graves y dentro de ellas que presentan también altas conductas de tasa en cuanto a las conductas suicidas. ¿Por qué esta terapia conductual dialéctica o de conducta dialéctica es tan interesante? Porque es una mixtura de orientaciones psicológicas como la conductual, la práctica Zen y además la filosofía dialéctica. Si uno lo ve a simple vista, pareciera que ninguna de estas tres cosas se pueden mezclar, que cada una es completamente diferente, pero no es así. Efectivamente se ha podido trabajar en base a esta terapia y se ha tenido buenos resultados. La terapia realiza un detenido análisis conductual porque dentro de su base obviamente está lo que tiene que ver con la psicología conductual. ¿Y esto qué va a permitir? Primero, nos va a poder determinar
cuáles son los comportamientos que entran en juego en el trastorno de la persona específica, cuál es el repertorio de respuesta que dispone la persona. Quizás en algún momento lo vamos a ver disfuncionales, pero ya vamos a ver que en el fondo, más allá de hablar de disfuncionales o no, tenemos que aceptar aquellas estrategias y respuestas que esta persona ha desarrollado en el fondo. Cuando nosotros hablamos de los refuerzos y castigos implicados también, castigos inclusive de autolesiones, y cuáles son los reforzadores, puede ser la familia, el entorno, etcétera, inclusive hasta la sociedad. ¿Cuáles son los posibles patrones de evitación? ¿Cuáles son las estrategias que se ponen en práctica y que obviamente son en gran parte conductistas y también se utilizan otras técnicas como por ejemplo la solución de problemas, técnicas paradójicas, etcétera? Es decir, esta terapia de conducta dialéctica nos va a permitir primero enfocarnos cuáles son las conductas que en el fondo generan que la persona reaccione de la manera en que lo hace, cuáles son las estrategias de respuesta que tiene, cuáles son esos reforzadores que obviamente hacen que la conducta se mantenga. Cuando nosotros hablamos del aporte del Zen, en el fondo lo que hace la filosofía Zen a la terapia es justamente aportar este distanciamiento en una cultura general que es excesivamente hiperreflexiva, como obviamente es la característica de nuestro mundo actual, y en esta cultura clínica, que más que ayudar a la persona a actuar eficazmente en el mundo de la vida, puede terminar enredándolo en sus propios problemas y al hacer hincapié en que provienen de una errada reflexibilidad, es decir, que la persona está mal en el fondo. Y obviamente lo que va a pasar es que cuando nosotros hablamos del aporte Zen, la práctica Zen se suele definir como esta o como una radical aceptación de la vida. ¿Y cómo la entendemos en el fondo? Es un flujo continuo. Hay cambios permanentes, no es rígido. El mundo no es rígido, la vida no es rígida. Y obviamente van a renacer a cada instante aspectos que a lo mejor yo pensaba que eso no se iba a mover nunca. Todo va cambiando. En el fondo es intentar construir una esencia. Otro de los aspectos que hace es buscar una regularidad más allá de las propias de ese flujo que es para los seguidores de esta práctica simplemente descabellado. Ya voy a ir como tratando de explicar un poco cada uno de estos puntos. La aceptación sería una comprensión no reflexiva, una adaptación al ritmo vital de las cosas sin tratar de detenerlas o alterarlas. Y acá, el meditar no es simplemente pensar, sino más bien es notar el flujo de la percepción. Cuando nosotros hablamos del Zen o de la filosofía Zen, ellos lo que hacen es aceptar la vida tal cual es, aceptar las emociones tal cual son, aceptar las situaciones tal cual son y aceptar a la persona tal cual es. Sabemos que el mundo va a ir cambiando, sabemos que las cosas no son rígidas y eso permite también aceptar al ser humano y permitirle darle la opción de que las cosas van a ir cambiando. Pero lo importante acá no es, tú tienes un trastorno de la personalidad límite, tienes un diagnóstico, eres un trastornado mental, por lo tanto yo tengo que cambiarte porque tú estás mal. Ese no es el fundamento. El fundamento es aceptar lo que se tiene sin ni siquiera pensar ni detenerme, el trastorno de personalidad está lo cual cosa, sino que simplemente es una forma de ser. En el fondo, cuando nosotros hacemos eso, le quitamos también a la persona esta sensación de incurabilidad, de que yo voy a ser siempre así, de que yo no tengo por qué cambiar, porque cuando a uno, si yo no siento que estoy mal y alguien me dice, no, es que tú tienes que cambiar, pero ¿por qué tengo que cambiar si yo estoy bien? Son ustedes los que están mal, ustedes son los que no me entienden. Por lo tanto, las terapias, por lo general, cuando ellos sienten la palabra cambio, inmediatamente lo que genera es un corte en la relación. La alianza terapéutica no funciona. ¿Por qué? Porque en el fondo le estoy diciendo, tú estás mal, tengo que cambiarte. Acá no. Desde lo que implica o el aporte de lo que tiene que ver con el Zen, es justamente esto, el aceptar todo lo que venga. ¿Qué aporta la dialéctica? La dialéctica se utiliza en la terapia con un doble sentido. Primero,
con una visión de vida diferente que tiene que ver con un estilo o una filosofía y obviamente hace referencia a la importancia que se concede al diálogo y la relación con el paciente. Básicamente lo que hace la teoría es que conjuga esta incapacidad de estas personas para una adecuada regulación de sus emociones, que esta autora la interpreta más como una predisposición biológica. Y obviamente con un ambiente que no acepta como válida la expresión de las emociones y lo que hace en el fondo es negarle la adecuada atención o en el fondo descalificándola como socialmente inaceptable. Ahora, la respuesta del entorno más cercano por lo general impide o dificulta la comprensión de las experiencias privadas, su rotulación, esterilización, integración, que ya lo vamos a ir viendo. La dialéctica también, sus aportes aluden a esta necesidad de poder establecer una relación terapéutica determinada que va a ser consistente en la generación, obviamente, de un contexto de validación personal, desde el que obviamente se pueda reconstruir en un sentido más amplio este mundo privado de la persona. En el fondo, la autora, la que crea esta terapia, encarece lo que tiene que ver con la importancia de la validación, de la aceptación, frente, por ejemplo, a las terapias de cambio, que era lo que estábamos viendo recién. Cuando nosotros hablamos de la dialéctica, dentro de su filosofía también habla de dos aspectos importantes que tienen que ver con la tesis y la antitesis. En el fondo, los seres humanos tenemos que terminar aceptándonos. Hay cosas buenas y malas, pero tenemos que integrarlas. No podemos vivir dentro de una dicotomía de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es normal y de lo que no, sino que en el fondo lo que se hace es que integro mi propia manera de ser a un aspecto diferente, solo que yo te voy a ayudar con ciertas estrategias para que vayamos comprendiendo cómo tú te estás relacionando con el mundo, cómo tú estás vivenciando el mundo. No desde una perspectiva de juzgar está mal o es psicopatológico, no, sino que simplemente aceptando a la persona e ir ayudándola en el fondo a comprender cómo es que se pueden cambiar algunos aspectos. La aportación de la dialéctica al tratamiento consistiría entonces en su función de equilibrio, es decir, las cosas buenas y malas, poder en el fondo mantenerlas, no hacer esta dicotomía. Hay diferentes niveles. Primero, la generación de un ambiente de validación, porque más adelante lo vamos a ver que muchas veces los pacientes con trastorno límite de la personalidad han sido invalidados toda su vida. Los han, de cierta manera, invisibilizado frente a sus emociones, los han obligado en el fondo a asustarse de las propias reacciones que puedan tener. Por lo tanto, lo fundamental acá es generar este ambiente de validación que obviamente va a permitir construir un contexto que le permita a la persona y también al terapeuta la comprensión del valor de la conducta desadaptada. Esto también va a ir permitiendo que poco a poco se vayan generando nuevas conductas, también que exista una nueva reintegración de las experiencias privadas y también finalmente una reconstrucción personal. Dentro de las metas de lo que tiene que ver con la terapia tenemos la interrelación de las partes que configura la realidad como un todo, lo que obviamente va a implicar prestar atención a la interdependencia de las pautas de conductas que van a estar definidas como problemas respecto a las circunstancias sociales en relación a las cuales tiene una función. Acá el paciente debe aprender no solamente estas habilidades de autogestión, sino que también se le va a permitir capacitarse para influir en su medio ambiente. En realidad como un conjunto de fuerzas que se oponen entre sí. Y acá se entiende el principio de cambio, como un proceso de opuestos que dan lugar a una síntesis que a su vez está abierta a sucesivas evoluciones porque todo va cambiando. Los fracasos dialécticos en conseguir la síntesis, dan lugar a patrones de pensamiento, conductas y emociones dicotómicas y extremas. La naturaleza fundamental de la realidad es el cambio o el proceso más que el contenido o la estructura. Acá, lo que requiere ayudar a la persona es que esté en el fondo cómodo con el cambio. Los terapeutas también deben estar pendientes del propio cambio durante el tratamiento.
Cuando esta terapia o dentro de los objetivos es justamente que como ofrece soluciones de problemas o habilidades, que sugiere cosas basadas en la aceptación, esta aceptación radical que hablamos desde el Zen, hay una tolerancia al malestar, es generar habilidades de conciencia plena de observar, de escribir o simplemente estar aquí y ahora, no basándome en lo que pasó antes ni tampoco en el futuro. Y obviamente las basadas en el cambio, que son los cambios de conducta, resolver problemas, cambiar contexto, reforzar contingencia o cambiar cogniciones. Tanto el terapeuta como los pacientes dejan de debatir sobre lo que está bien y lo que está mal, porque todas las posiciones tienen algo de verdad y todas están básicamente incompletas y eso es fundamental. Ahora nos vamos hacia los comportamientos autodestructivos. Toda conducta dirigida a dañarse a sí mismo en un sentido amplio, considerando tanto aspectos físicos directos o indirectos como aspectos psicológicos. Eso es un comportamiento autodestructivo. El comportamiento autodestructivo lo vamos a dividir en directo o indirecto. Directo son los golpes, mordeduras, cortes, etcétera. Y la parte ya de comportamiento autodestructivo indirecto es consumo de alcohol, alteración en la conducta alimentaria, conductas sexuales riesgosas, que en el fondo requieren más tiempo. Cuando nosotros hablamos de comportamiento autodestructivo directo es en el momento, en el instante, en el segundo en que se da esta emoción que no la puedo soportar y voy y, por ejemplo, me corto. Las conductas autodestructivas que están ligadas a los aspectos psicológicos han sido menos estudiadas, pero se suelen incluir acá lo que es el autocastigo, las emociones autodestructivas como sentir envidia, vergüenza, culpa, sentir remordimiento, culpar a los otros y también tener pensamientos autolesivos que pasan a ser pensamientos rumiantes, es decir, están constantemente en la mente, no tienen ninguna clase de finalidad positiva y atormentan a la persona. Estrategias de afrontamiento y conducta autodestructiva. Cuando nosotros hablamos de estrategias de afrontamiento, estamos hablando de estos esfuerzos mentales o cognitivos y conductuales, es decir, lo que pienso y lo que hago, en constante cambio para poder gestionar específicamente las demandas internas o externas que son concebidas como agotadoras o que exceden los recursos de la persona. Es decir, es cualquier pensamiento que yo tengo, cualquier acción que yo realizo frente a alguna situación que yo siento que necesito afrontar porque veo que esta situación es quizás impredecible, insegura, peligrosa. Todos los seres humanos tenemos formas de afrontar, positivas o negativas, pero todas tenemos. Eso nos van a permitir en el fondo el poder estar alerta a los cambios que están en la sociedad constantemente y que vivimos como seres humanos. Y son tanto demandas internas que puede ser desde una enfermedad hasta externas como puede ser un desempleo, maltrato, etcétera. Tenemos dos tipos de dimensiones cuando hablamos de estrategias de afrontamiento. Una es la dimensión de respuestas de aproximación y la otra de evitación. La de aproximación están siempre centradas en lo que tiene que ver con el problema y abarcan estas formas de pensar y de comportarme para poder dominar o resolver los estresores diarios. Los de evitación, por el contrario, tienden a estar centrados más en la emoción, en lo que sienten. Y esto abarca obviamente formas de pensar y conductas para evitar pensar en el estresor y sus implicaciones o bien tratar de manejar el efecto asociado a él. Aproximación, yo hago algo para solucionar. Evitación, yo evito y me centro más en la emoción, en lo negativo que esto me genera más que en tratar de resolverlo. El uso adecuado de estrategias durante esta fase del desarrollo, específicamente en lo que tiene que ver con la adolescencia, predice consecuencias positivas en el futuro y en la vida adulta, ya que media la relación existente entre los factores estresantes y la salud física y psicológica. Los adolescentes pasan por una etapa del desarrollo que es muy compleja, mucho cambio. Esos cambios les generan incertidumbre. Hay algunos adolescentes que se enfocan más en lo que tiene que ver con el problema, estar con personas, tratar de solucionarlo. Pero hay otros que tienen más riesgo psicopatológico, que son aquellos que utilizan mucho más lo que son las estrategias de evitación, que están mucho más centrados en la emoción negativa y suelen tener menos búsqueda de apoyo social.
El afrontamiento funcional son estos esfuerzos por manejar un problema mediante la búsqueda activa de apoyo, comprometerse con acciones concretas para resolver un problema o reflexionar acerca de las posibles soluciones. En el fondo tiene que ver con utilizar estrategias de afrontamiento orientadas a la aproximación. Cuando nosotros hablamos de un estilo de afrontamiento disfuncional, acá puede incluir esfuerzos por retirarse, negar la existencia del estresor, evitar la búsqueda de soluciones o buscar la regulación emocional de manera disfuncional. En el fondo, tendemos a evitarlo. La mayoría de los adolescentes no utilizan solo estrategias de aproximación o solo evitativas a la hora de lidiar con sus estresores. Por lo general utilizan simultáneamente ambas. Lo que pasa es que las disfuncionales o las evitativas se notan más porque son más dañinas. Eso ha sido toda nuestra clase, espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por su atención y si desean recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienen que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.